Buen día, feliz Día del Trabajador para todos ustedes. Espero que la estén pasando bien y bueno, esto es el regalito mío para ustedes, una especie de locro virtual para que pasen bien el Día del Trabajador y bueno, recapitulando lo que veníamos trabajando. eh, Sabemos que es por el lado del concepto por donde venimos metiéndonos, fundamentalmente para saber que, al menos desde el punto de vista de Lacan, la clínica se ordena a partir de conceptos. ¿Se acuerdan lo que vimos? La característica de los conceptos, o sea que no vienen de la experiencia, sino que vienen de las palabras mismas, esa realidad un tanto extraña, pero que vamos a tener en cuenta y que, eh, por lo tanto, eh, hacen que esta famosa cuestión de que la clínica enseña, tengamos que tratar de ubicarla en su justo lugar. Hay que ver bien qué es lo que la clínica enseña, en el sentido de poder erradicar la ingenuidad, a mi juicio, de la cuestión de la experiencia pura. O sea, como que ser analista implicaría ir a la experiencia, a escuchar y bueno, qué sé yo, algo va a pasar. A mí me parece que no, que a mí y a unos cuantos más, ¿no? Nos da la impresión que lo que Lacan plantea es justamente que el analista tiene que tener un saber y un saber hacer, y que ese saber y ese saber hacer eh, lo tiene que adquirir estudiando. ¿Estudiando qué? Estudiando la teoría. Eh, Curiosamente, en ese sentido, Lacan nunca plantea directamente eh, eh, la cuestión del análisis del analista, o si bien lo hace en contadas ocasiones, eh, y sí el hincapié siempre está centrado eh, en la cuestión de manejar los conceptos. Dicho esto, encontré, buscando otra cosa como siempre, en el seminario 3, que es el seminario que Lacan le dedica a la psicosis, eh, algo que viene en apoyo de esto que estamos hablando, y entonces se los paso a leer. Fíjense, es bastante claro. Dice Lacan: la experiencia freudiana, se refiere a la experiencia del análisis, ¿no es cierto?, no es para nada preconceptual. No es, dice, una experiencia pura. ¿Se entiende? Bien clarito. O sea, que el análisis no arranca de una experiencia pura, no es preconceptual, siempre hay un preconcepto eh, con que uno avanza. Dice, es una experiencia verdaderamente estructurada por algo artificial, que es la relación analítica. ¿Tá? O sea, ya
el modo de trabajo implica un dispositivo artificial que estructura la experiencia. Entonces, vamos a estar trabajando hoy en una especie de ida y vuelta entre concepto y estructura. Pero bueno, este es un adicional porque justo encontré, dicho claramente por Lacan, este hecho de que no es eh, el lugar de la experiencia, que no es el análisis de una experiencia pura. ¿Estamos? Bueno, a partir de ahí nos podemos meter con lo que tenemos para trabajar de hoy. Yo les decía que empezaran una vez que hemos situado la característica del concepto, la importancia del concepto, los conceptos que Lacan determina como fundamentales para el psicoanálisis, que le mostraba, por ejemplo, para seguir manteniendo las diferencias con Freud, que por ejemplo no está la represión como concepto eh, fundamental. eh, Cualquiera que piense en la teoría freudiana, me parece que no se sostiene el psicoanálisis freudiano sin la idea de represión. Eh, pero bueno, avancemos un poquito más. Les decía que si podían, se fueran a los escritos y abordaran o empezaran a mirar de los escritos 2, el punto 6 creo que es subversión del sujeto, eh, el artículo donde Lacan más elabora el grafo del deseo. Eh, Porque para nosotros nos parece que el grafo es una herramienta que es muy útil por la cantidad de conceptos que pone en relación. En el sentido, fíjense, les nombro algunos de los conceptos que están en juego en el grafo. El otro con mayúscula, la imagen del otro, en tanto otro con minúscula, el ideal, obviamente es del otro, en el caso de Lacan, el yo, el fantasma, el deseo, la pulsión, el síntoma. Es decir, todos esos conceptos están incluidos en el grafo del deseo. Entonces nos parece, y hay un montón de conceptos más, estoy hablando de los más visibles, por así decir. Eh, los vamos a ir trabajando, o fundamentalmente viendo de cada uno de esos conceptos eh, cómo aparecen en la clínica o en esta clínica que estamos proponiendo y eh, para eso yo les decía que se acercaran a este texto de subversión, un texto muy, muy difícil, pero no ilegible, ayudado, se puede empezar a meterse, al menos a mí me pasó, después de rebotar contra el texto 200 veces, a partir de cierta ayuda de otros, eh, pude eh, hacer cierta lectura, que es la que intento compartir desde hace unos años con la gente que va acercándose en los momentos, hablo de la prehistoria, de cuando las cosas eran presenciales, en los momentos del seminario. Eh, de todos modos, para que eh, nos situemos, Lacan es un analista que probó con un montón de herramientas para poder
ir ajustando cada vez más eh, de qué se trataba el análisis o qué significa ser analista o qué hacemos cuando trabajamos en análisis. En ese sentido, la producción del grafo del deseo no es lo primero. Eh, Hay una sucesión de herramientas que Lacan fue utilizando. Lo primero que usó fueron modelos. eh, el más conocido por ustedes es el modelo del esquema óptico, del modelo del esquema. Estoy trabado yo, debe ser el Día del Trabajador. Eh, Vuelvo. Lo primero, la primera herramienta que utilizó en ese sentido es el modelo, del cual ustedes tienen el modelo óptico. ¿Mm? Que más allá de la banalización que se escucha en la facultad acerca de lo único que importa es el bebé y la mamá o el nene y lo que sea, lo importante es que ahí ya Lacan está trabajando con sus tres categorías y el modelo óptico es un modelo, el primero que se le ocurre a Lacan para plantear de qué manera están articuladas esas tres categorías de simbólico, imaginario y real. No nos vamos a meter en eso porque no es el sentido del curso o de las charlas acá. Eh, Después del modelo óptico, Lacan pasa a los esquemas. Los esquemas son varios y están distribuidos entre el seminario 2, donde aparece el esquema L o lambda, eh, y después hay una variante que es el esquema Z, que en la facultad se los da como equivalentes, porque tienen los mismos elementos. Los esquemas siempre tienen 4 elementos. Los esquemas de Lacan siempre tienen como mínimo 4. Van a ver que siempre hay un cuadrado eh, donde importan las relaciones entre los vértices de ese cuadrado y las diagonales también. Ya lo vamos a ver más en detalle, pero en principio quería decirles que primero modelo, después esquema. Los esquemas son varios: el lambda, el z, el r o rho y el esquema I. Hay algún otro más, pero los más importantes son esos. Los esquemas siempre son en 4, sobre la base de 4 elementos, eh, y el, el esquema R, que es el esquema de las neurosis, eh, ya incluye la lectura de una banda de medios, o sea, algo del orden de la topología. Después de eso tenemos el grafo o los grafos, el grafo del deseo, que ya no es un gráfico, ¿no es cierto? No sé si ustedes lo habrán notado, no es el gráfico del deseo, sino es el grafo del deseo. Eso implica que está leído desde una perspectiva topológica. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, en principio quiere decir que no importan las distancias, sino que esto está trabajado eh, como un grupo matemático, los conceptos están trabajados como un grupo matemático, se llama grupo de Klein, y también es un cuadrado donde importan las relaciones de arriba a abajo y también las diagonales, para decirlo en castellano. Eh,
cualquier concepto está relacionado con todos los otros y cualquier modificación en uno produce modificaciones en todos los otros. Por eso decíamos que no abonábamos a la idea de un concepto eh, de mayor importancia que los otros, tal como quedó tan difundido en el lacanismo milleriano, digamos, donde todo es goce, pulsión y lo real del goce y la pulsión de lo real del goce, el goce pulsional de lo real, en fin, todas las variantes. Listo. No me quejo más porque no tengo nada que ver con estos muchachos y son buena gente, cada quien lo lee a su manera. Entonces, vamos a irnos metiendo de a poquito en el grafo para ver cómo se interrelacionan esos conceptos y el uso en la clínica, digamos, ¿cierto? Eh, si ustedes no lo tienen a mano, porque no tienen el texto, porque están tomando mate tranquilo, porque hoy es el día del trabajador, en un esfuerzo de producción, les muestro cómo es la estructura del grafo del deseo. Esta es la estructura, por ahí no tiene todavía los elementos, pero es para que ustedes empiecen a familiarizar con esta bestia pop. ¿Mm? Entonces, como ven, lo central en el grafo es esta estructura de 4 elementos. Acá tenemos el cuadrado, ¿no es cierto? ¿Mm? Tienen los 4 lugares. Después vamos a ir viendo qué implican cada uno de esos 4, pero habrán notado también la existencia de 2 pisos, por así decir, transversales. Eso también conviene eh, tenerlo en cuenta porque implica un desdoblamiento de una cadena que vamos a ver bien de qué se trata en su momento. ¿Estamos? La manera en que Lacan introduce en su versión del sujeto la cuestión del grafo está dicha de esta manera. A ver si lo tengo a mano, se los hago. eh, Dice así: introducir cierto grafo. En mi edición de su versión del sujeto está en la página 765, pero en cualquier edición que ustedes tengan, eh, es el párrafo que está antes de la célula elemental, que es el primer, a ver si se puede ver desde acá, la célula elemental, sí, se ve ahí, ¿no es cierto? Fíjate que tengo que mostrarles mejor, se los muestro mejor. Ven que está la célula elemental, ¿sí? Un poquito antes es el párrafo anterior a ese esquemita que ustedes pueden leer el modo en que Lacan introduce el grafo. Dice, introducir cierto grafo a propósito del cual avisamos que no garantiza sino el empleo entre otros que vamos a darle. Es decir, que tiene varios empleos. Eh, Habiendo sido construido, dice, y perfeccionado a los 4 vientos, fíjense que juega con lo de 4, para ubicar en sus niveles
la estructura más ampliamente práctica de los datos de nuestra experiencia. ¿Se entiende? El grafo sería la herramienta para ubicar en sus niveles la estructura práctica de los datos de nuestra experiencia. ¿Está? Es decir, vuelta al asunto. Los datos de la experiencia, por el hecho de que se dicen en un análisis, ya forman parte de un dispositivo y por lo tanto se pueden articular en una estructura que es justamente la del grafo del deseo. Entonces, en principio, para que ustedes se vayan familiarizando, siempre con Jorge pensamos que plantearle la cuestión de lo que se llaman los invariantes en una teoría y enseñanza muy vasta de Lacan, como es la de Lacan, hay conceptos que no se modifican de principio a fin. Hay otros conceptos que sí, que Lacan va modificando y es lo que hace la queja constante de mucha gente, de que, bueno, ¿cómo puede ser que acá dice esto y después dice lo otro? Entonces, ¿qué quedamos? Bueno, se entiende, nosotros queremos. También quiero advertir algo que conviene. Cualquier herramienta, como el caso del grafo, uno siempre corre el riesgo de intentar que explique todo. Como cualquier herramienta, el grafo no explica todo, sino que nos parece que es uno de los elementos que explica más o que sirve para poder entender bastante, pero por supuesto no cumple con el cometido eh, utópico de explicar todo. ¿Estamos? Les decía lo de los invariantes porque el grafo está construido en base a dos definiciones de Lacan que hacen que tenga ese aspecto y no otro. ¿A qué me refiero? Me refiero que hay dos definiciones, una que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y otra definición que es que el significante es lo que representa a un sujeto ante otro significante. Esas dos definiciones son las que hacen que el grafo justamente tenga ese aspecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que le dan, y acá sigo con un derroche de producción, le dan esta distancia, es decir, le dan eh, la distancia, ven que son dos columnas que están distanciadas, hay un espacio entre medio y también las dos cadenas, la de arriba y la de abajo, están distanciadas, ¿sí? Una y otra. El hecho de que tengan esta distancia así, a ver si no, la distancia horizontal, digamos, entre una columna y esta otra columna, eso le da la idea de un significante que representa a un sujeto ante otro significante. Y
la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje es la que pone en juego estos 4 puntos, o sea, las 2 cadenas de arriba. También lo vamos a ver. Por ahora lo que estoy haciendo es ayudarlos a introducirse a este monstruo y que sepan que si tiene este aspecto es porque está sostenido en determinadas definiciones teóricas y no otras. O sea, los elementos de la práctica, como dice ahí en la entrada, eh, se van a distribuir en esta estructura porque está sostenido en esas, eh, esas 2 definiciones. También hay algo que eh, muestra a las claras el interés de Lacan en el análisis de discurso, que es que esos 2 pisos, eh, que son 2 cadenas, el piso de abajo es lo que se llama el piso del enunciado y el piso de arriba es lo que se llama el piso de la enunciación. La enunciación, uno eh, siempre lo va siguiendo Lacan, es un término propio del análisis de discurso. El término sujeto de la enunciación es un término del análisis de discurso, entonces es necesario saber algo de eso para poder entender de qué se trata. Lo que Lacan denomina su sujeto o sujeto del inconsciente va a estar en ese piso de la enunciación, y eso va a ser algo que no está dado de antemano, sino es algo que se va a construir en un análisis. Ese despliegue de los 2 pisos va a depender de la estructura discursiva en juego y de la maniobra que sobre esa estructura discursiva pueda hacer el analista. Ya lo vamos a ver en términos, pero en principio vamos despacio, total tenemos tiempo. Quería mostrarles solamente la estructura básica del grafo y por qué está construido de ese modo. La otra cuestión la vamos a ir empezando a ver. Vamos a meternos cada vez más en el grafo y después vamos a rescatar de los conceptos el concepto de pulsión, el concepto de fantasma, el concepto de síntoma. Pensaba yo agregar este año, es decir, trabajarlo en sentido clínico, en sentido práctico, ver, bueno, cómo se piensa la pulsión en la clínica, cómo se piensa el fantasma en la clínica, cómo se piensa el síntoma, por ejemplo, en la clínica. Y para eso los invito a quienes quieran, para estar un poco más familiarizados, a que puedan leer en la próxima 2 cositas nada más. De los escritos 2, que es el mismo escrito donde está subversión del sujeto, al principio hay un artículo
que se llama De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. En ese artículo, donde justamente hay... el artículo es un artículo que Lacan escribe eh, después de dar el seminario 3, que es el seminario sobre la psicosis. Abarca, según dice él, 2 trimestres, como una especie de resumen de lo que dijo en los 2 primeros trimestres de ese seminario y no del tercer trimestre. El tercer y cuarto trimestre no los menciona, menciona los 2 primeros trimestres, y allí quisiera que ustedes puedan ver la distinción, porque en muy pocos lugares está hecha, la distinción que a nosotros nos parece fundamental para poder entender algo en Lacan, entre A y otro. Usted dice, pero ¿de qué me habla? Si A, yo sé poco de francés, si A es la sigla de la palabra autre o otro, el francés no es lo mío, acuérdense que soy Vinciarelli, Equivoy sí, pero las otras cosas no. Eh, entonces, hay una distinción hecha por Lacan entre A como sitio y otro como encarnación de alguien en ese sitio. Es fundamental mantener esa distinción. Lo dicen 2 renglones, pero quiero que ustedes no me crean y vayan y lo miren. Está en el apartado que se llama el apartado 3, con Freud. El apartado 3 de ese artículo se llama Con Freud, y de ese apartado, una hoja en mi edición, en la página 527 abajo, son 2 renglones, pero lo van a encontrar. Es cuando hace una distinción entre otro y su lugar A. Eso es lo que quiero que lean, son 2 rengloncitos, pero para que tengan, porque al menos cuando yo me formé en mi formación tradicional, nadie me dijo que Lacan distinguía entre el otro como lugar y el otro como encarnación de alguien que queda ubicado en ese lugar. Entonces, así se entiende, porque cuando uno dice que el inconsciente es el discurso del otro, ¿de qué otro habla? ¿Habla del A o habla de el que está encarnando ese lugar del otro? Obviamente es este segundo, porque el inconsciente es particular. Eh, entonces, no puede ser el inconsciente es el discurso del A, porque sería igual para todos. El A es el lugar de los significantes. Está bien, pero decir, bueno, pero los significantes son particulares y demás. Lo vamos a discutir, pero en principio quisiera que pudieran ver esa distinción. De ahí son 2 renglones, y también eh,
si pueden ir a la significación del falo, que es otro artículo que está también acá, en el escrito 2, y ahí sí puedan ver de ese artículo la significación del falo, 1, 2, 3, 4, en la esperen, 1, 2, 3. En la cuarta hoja, la primera parte no se enloquezcan porque hay 200 definiciones de falo, una más inentendible que la otra. En algún momento diremos algo sobre el falo, obviamente, pero no me interesa eso en este momento. Sí me interesa porque que vean la distinción que hace en este artículo, a partir de la página 4, dice sobre el, la distinción que hace Lacan de necesidad, demanda y deseo. ¿Bien? Para situárselos bien, en mi edición es la página 657 y es, me corrijo, 1, 2, es en la tercera hoja, a mitad de página empieza a decir son en primer lugar los de una desviación de las necesidades del hombre por el hecho de que habla. Y ahí empieza a hacer una distinción única, eso es una distinción única de Lacan, de hacer eh, dividir el lenguaje en esos tres órdenes: necesidad, demanda y deseo. El grafo está también estructurado sobre eso y vamos a necesitar que lo vean. Bueno, entonces esa sería la pequeña tarea. Ya que hablamos de lo discursivo, siempre hago hincapié, hago una pequeña propaganda. El viernes, no, el sábado 30 de mayo, eh, voy a estar hablando sobre Lacan y el discurso justamente para la gente de intervalo. La gente de intervalo es una gente macanudísima, entre los cuales se cuenta Jorge Facendini, que por lo general me vienen invitando a participar. Son gente muy laburante y muy recomendable. Bueno, tienen una parte acá y una parte en México, entonces va a ser una transmisión que voy a hacer acá, pero también para la gente en México. Eh, a los que les interese, eh, es un grupo, tienen que anotarse en un grupo privado de Facebook que se llama justamente Lacan y, y el discurso, y, y listo, están todos invitados. Ojalá también estemos viéndonos las caras virtuales por ahí. Bueno, les agradezco mucho, que terminen bárbaro el Día del Trabajador y nos encontramos para seguir con esto el viernes que viene a las 2. Chao.